Muy buenas a todos. Nos salimos del esquema habitual en Cardiopodcast para ofreceros un análisis de cada una de las nuevas guías europeas de práctica clínica en formato reducido. Quédate y escucha los apuntes que nos deja Fernando Domínguez, quien ha participado como revisor en las guías europeas de 2025 de manejo de miocarditis y pericarditis. Comencem. Muy buenas, yo soy Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y como os hemos anunciado, este no es un nuevo episodio de Cardiopodcast. Más bien es un plus para sentarnos a destacar en unos 15 minutos lo más interesante y relevante de las nuevas guías europeas de 2025 con algunos de los cardiólogos españoles implicados en su elaboración. Hoy tenemos el placer y el honor de tener como invitado ahora mismo a Fernando Domínguez Rodríguez, que trabaja en el Puerta de Hierro, en la unidad de insuficiencia cardíaca y cardiopatías familiares. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, pues como ya la tenemos aquí, vamos a aprovechar a hacerte todas las preguntas posibles en el tiempo que tenemos. Yo me he apuntado unas cuantas, pero puedes hablar a toda la sociedad de lo que te dé la gana. Yo empezaría por la primera y a partir de aquí ya me vas diciendo tú. Perfecto. Si no me equivoco, es la primera vez que hay guías conjuntas de pericarditis y de miocarditis. ¿Cómo es la razón? ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Por qué se ha hecho? Bueno, gracias, Felipe, por la presentación. Y como bien dices, primera vez que tenemos guías conjuntas de miocarditis y pericarditis. Teníamos hasta ahora unas guías de pericardio de 2015 y de miocarditis realmente no teníamos guías. Teníamos documentos de consenso, incluyendo uno de español en el que participamos el año pasado. El motivo principal es que la miocarditis y la pericarditis no son dos síndromes estancos, no son dos enfermedades compartimentadas, sino que es un continuo fisiopatológico. Entonces no tiene mucho sentido intentar separarlas. Cada vez conocemos más, como digo, su fisiopatología y sabemos que tienen etiologías comunes, tratamientos comunes, por lo que tenía mucho sentido juntar estas dos patologías en una. De hecho, las guías incluyen un nuevo término, que es el síndrome inflamatorio miocárdico y pericárdico, que un poco nos ayuda a entender que esto entra dentro de un espectro de continuidad, ¿no? entre el miocardio y el pericardio. Esto me lo tengo que apuntar yo para estudiarme el síndrome inflamatorio, ¿vale? ¿Esto tiene que ver con la perimio o la mioperi? Cuando uno dice perimio, ¿qué es? ¿Más mío o más peri? Bueno, muchas gracias por... Esto es una pregunta que es antes el huevo o la gallina, de ese estilo, ¿no? Bien. En este caso, miopericarditis, lo fundamental es la pericarditis, y mio es porque tiene un componente de inflamación miocárdica, como puede ser una leve elevación de troponina. Por lo contrario, una perimiocarditis, aquí tienes un daño principal del músculo cardíaco al que se puede superponer una inflamación del pericardio. Pues a ver si ya de ahora en adelante no se me olvida nunca más. Como estamos hablando, acabas de hablar de la perimiocarditis, aprovecho para hablar o preguntarte de miocarditis. ¿Cuál crees que son los principales o los mensajes más importantes con respecto a la miocarditis de estas guías nuevas? Bueno, pues una pregunta muy relevante, porque uno de los principales mensajes es que ya podemos diagnosticar la miocarditis de forma no invasiva. Hasta ahora, un diagnóstico definitivo de miocarditis siempre pasaba por una biopsia endomiocárdica. Y como sabemos, en nuestra práctica clínica habitual no es tan frecuente que realicemos esta técnica y no en todos los centros se hace, ¿no? Entonces, cada vez hemos ido perfeccionando más las técnicas de imagen en el caso de la inflamación miocárdica, y la resonancia pues nos ayuda mucho. Y ahora podemos hacer un diagnóstico no invasivo con resonancia magnética, con los nuevos criterios de Lake-Lewis. Bueno, eso es muy interesante. Yo como hemodinamista te haría la pregunta de mi campo. Tengo que hacer, por tanto, probablemente menos biopsias, pero a mí muchas veces me traen pacientes con miocarditis fulminantes o con situación hemodinámica comprometida a los que me piden que asista. En este contexto, ¿tengo que seguir haciendo biopsia? ¿No? ¿Es opcional? ¿Cómo tengo que hacer ahora con las nuevas guías? Bueno, yo creo que la biopsia sigue teniendo su papel. Además, yo ando un poco aquí sesgado porque en mi centro realizamos muchas biopsias, pero yo creo que aquí el mensaje principal es que si la biopsia nos va a hacer cambiar el manejo del paciente, es fundamental valorarla. En un paciente con miocarditis fulminante, en el que el implantar un tratamiento antiinflamatorio o con inmunosupresores muy precoz puede mejorar el pronóstico del paciente, yo creo que todavía sigue teniendo claramente su papel. Obviamente, también es importante estabilizar al paciente, utilizar también soporte mecánico si es necesario, pero siempre tener en mente que esta biopsia nos puede ayudar mucho.
Y no solo en los casos de fulminante, como dices, sino que hay otros supuestos clínicos, como pueden ser la eosinofilia, enfermedades autoinmunes, donde una biopsia nos puede dar también la clave de que el miocardio está inflamado y podemos un poco pues, mejorar el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene su papel, claramente. Ya que te tengo, no te voy a dejar salir vivo. En el Puerta de Hierro hacéis mucha biopsia, pedís y hacen los compañeros de hemodinámica. Desde tu punto de vista, a lo mejor ya no tanto con guías, VD, VI, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo lo ves? Bueno, clásicamente, como sabéis, he venido haciendo de VD, pero en los últimos años se va haciendo también más de VI. Se tenía mucho miedo a las complicaciones de VI, quizá eso es lo que hacía que se hicieran menos. Pues las complicaciones de VI, como podéis imaginar, pues puede ser eventos embólicos o dañar los músculos papilares, pero a medida que se ha ido adquiriendo una curva de aprendizaje, al menos en mi centro, los hemodinamistas están incluso más cómodos con el VI porque siempre tenemos unos grosores miocárdicos más importantes y además se puede incluso hacer un acceso radial. Si es más relevante hacerlo de VI o VD, tampoco hay unos trabajos muy sólidos a este respecto, pero sí que cuando digamos que el daño miocárdico principal está en el VI, como suele ocurrir en la miocarditis, pues parece que tiene más sentido ir a donde encontramos la inflamación. Pues tomamos nota. Hay una parte que he estado mirando y también me parece muy interesante, que es la relación de la miocarditis con la genética. Cuéntanos algo de esto, que para mí ya me queda muy lejos. Bueno, pues ese es un tema del que me gusta mucho hablar, porque digamos que es un campo al que me dedico bastante, al estar en la unidad de cardiopatías familiares. Entonces, esto surge de que vamos viendo que hay pacientes que tienen miocarditis de repetición o que encontramos que en la familia hay más casos de miocarditis. Entonces, se empezaron a hacer estudios genéticos en estos pacientes y se ha visto que, tomando todo en global, en torno a un 10% de los pacientes con miocarditis tienen un background genético. Entonces, esto es relevante porque al final la estratificación del riesgo de estos pacientes en cuanto al riesgo arrítmico o el estudiar a la familia va a depender de ese background genético que tengan, ¿no? Entonces, hay ciertos pacientes en los que merece la pena hacer un estudio genético porque la rentabilidad de la prueba va a ser mayor. Por resumirlo rápido, estos pacientes serían aquellos con miocarditis de repetición, en los que hay un antecedente familiar de miocardiopatía o miocarditis, o aquellos con presentaciones muy graves, shock cardiogénico, arritmias ventriculares importantes. Ahí es donde podríamos valorar un estudio genético. Y también aquellos con una resonancia magnética con un realce muy extenso, que no mejora con la evolución o con una troponina persistentemente elevada. Todos esos cuadros clínicos son aquellos que nos deben hacer un poco encender la bombilla y pensar en el estudio genético. Muy interesante, un 10% no es poco, desde luego. Otro aspecto que me parece siempre muy bonito, miocarditis y deporte, o miocarditis y reposo, no sé cómo decirlo. ¿Cuál es el principal insight de las guías en este respecto? Bueno, pues hasta ahora es verdad que todo esto era un tema muy difuso, no teníamos recomendaciones establecidas, ¿no? Nos hablaban de 3-6 meses después de un episodio de miocarditis y digamos que estas guías se mojan un poquito más. Nos hablan de que si el paciente queda sin síntomas y no hay nuevas alteraciones en las pruebas complementarias, incluso, caso por caso, podríamos valorar que el paciente vuelva a hacer deporte al mes del episodio. Esto sí que es bastante novedoso porque nos cambiaría un poco la actitud con respecto a lo que veníamos haciendo. Pero, por supuesto, siempre es caso a caso, viendo que el paciente se haya quedado sin síntomas, que no tenga un remanente de elevación de troponina en la analítica o que no tenga una disfunción ventricular o un realce muy extenso en la resonancia. ¿Esto es similar, independientemente de que sea una miocarditis, o cambia algo si es una pericarditis, o más o menos las recomendaciones son similares? Esto ha cambiado más en el tema de la miocarditis. En la pericarditis seguimos un poco con las mismas recomendaciones que teníamos y el tema de la miocarditis también viene muy a colación de los atletas. Había mucha controversia de cuando los pacientes que se dedican profesionalmente al deporte podían volver, ¿no? Entonces, en casos muy leves de miocarditis en el que todo se resuelve en el mes, yo creo que ha sido también un poco el motivo por el que han querido hacer una recomendación un poco menos restrictiva. Ya que hemos tocado el tema de la pericarditis, te pregunto, con respecto al tratamiento y ya de manera global, ¿cuáles son las principales novedades que tú consideras que sean interesantes de las guías de 2025? Bueno, pues en primer lugar que el tratamiento básico de la pericarditis siempre pasa por AINES y también sumándole la colchicina desde el principio. Esto ya viene asumido en las guías. Y luego en los casos en los que hay recurrencias o en los casos en los que no terminamos de controlar los síntomas, ya incluyen los corticoides en la dosis más baja posible y sobre todo como novedad importante en los casos refractarios a estos fármacos incluyen ya los anti-L1 como el anakinra, por los buenos resultados que han tenido en pericarditis. No así en miocarditis, donde el único ensayo clínico
clínico que hubo, que se llama Aramis, fue negativo, pero sin embargo en pericarditis sí que se han demostrado útiles los anti-L1. ¿Y a partir de cuántos episodios más o menos podemos valorar empezar el anakinra? Yo solo he puesto uno y, bueno, uno fue una derivación para poner. ¿Cuáles son más o menos los criterios que solemos usar ahora mismo? Sí, normalmente con una primera recurrencia todavía no se emplea el anti-L1, pero en la práctica clínica habitual, cuando ya hablas más de una segunda o tercera recurrencia, ya lo empiezas a plantear. Es verdad que luego en la práctica clínica parece que esto sería la panacea, pero luego son fármacos que nos ocurre un poco como con los corticoides, que luego retirarlos tampoco es tan fácil, por lo que el tomar la decisión de iniciarlos también tiene su relevancia, porque luego los pacientes también pueden tener cierta dependencia a estos fármacos. Y que además baratos, y no son baratos. Baratos claramente no son. Más temas interesantes. He leído algo del chaleco DAI, que yo en práctica clínica lo veo como muy alejado de lo que hacemos, pero es verdad que hay recomendación o al menos se habla del chaleco DAI. ¿Cómo es un poco la situación actual? Sí, bien, bueno, pues digamos que la miocarditis es el ejemplo de una cardiopatía que puede ser temporal, ¿no? Que puede resolverse y luego el riesgo arrítmico bajar en el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de este chaleco DAI y la recomendación de las guías es no implantar un DAI de inicio cuando hay una inflamación activa, aunque el paciente haya tenido arritmias ventriculares, sino intentar esperar a que se enfríe un poco la enfermedad para tomar la decisión. Y ahí entra el chaleco DAI. Nos abre una ventana de unos 3-6 meses, como dicen en las guías, para tener una alternativa, para ver cómo evoluciona el paciente y decidir si finalmente necesita un DAI definitivo o no. Muy bien. Te voy a hacer la última pregunta, que es volver un poco a la parte de tratamiento, sobre todo hablando de las miocarditis, porque es un tema que, como muchas veces, parece que el tratamiento es soporte. ¿Hay alguna evidencia dependiendo del tipo de miocarditis que antes has tocado un poquito, que yo recuerdo hacer una OPE hace poco y fallar la pregunta de si era linfocitaria o no era linfocitaria, si hay que poner inmunosupresores o no? ¿Cómo es más o menos un resumen de la evidencia actual de guías de qué se puede utilizar dependiendo de qué tipo de miocarditis? Muy bien. Bueno, pues para la miocarditis, que más conocemos todos, de paciente joven con dolor torácico, elevación de troponina y FEBI normal, bueno, pues el tratamiento principal sería de analgésico y un poco pues las recomendaciones en cuanto al deporte. El usar AINES se recomienda cuando hay un componente asociado de pericarditis, es lo que dicen las guías, pero no está todavía resuelto cuando es miocarditis pura si se debe utilizar AINES o no. Esto que me cuentan a veces los residentes del estudio de ratas, de si los AINES pueden en la miocarditis ser tóxicos, eso sigue un poco ahí. Claro, eso es un estudio que es cierto que está publicado en los años 80, pero muy relevante tu pregunta porque yo también me la hice y tenemos ahora mismo en el Puerta Hierro, con colaboración de otros centros a nivel nacional, un proyecto FIS precisamente de esto, de aleatorizar AINES versus tratamiento analgésico convencional con paracetamol en estos pacientes y tratar de demostrar en la resonancia si el añadir los AINES nos mejora el pronóstico. Y luego, siguiendo un poco con recomendaciones en formas más graves de miocarditis, el plantearnos un tratamiento específico serían ya con miocarditis en que hemos demostrado esa inflamación a nivel de biopsia endomiocárdica, ¿no? El tratamiento empírico con corticoides, por ejemplo, en caso de una miocarditis fulminante, es un tema que tampoco está resuelto. Lo malo que tenemos en la miocarditis es que no hay muchos ensayos clínicos, de hecho hay poquísimos. Y también hay uno abierto ahora mismo que es precisamente para esto, miocarditis con disfunción ventricular, incluyendo presentaciones fulminantes, corticoide versus soporte, sin más. O sea que esto es una pregunta que también podremos responder. Sería la parte de gaps in evidence que en los próximos años, en las siguientes guías, porque ¿crees que habrá futuras guías de pericarditis y miocarditis ya de manera consecutiva, digamos de manera conjunta? Yo creo que sí, porque cada vez entendemos más la fisiopatología de la enfermedad y esto va a llevar a que podamos encontrar pues dianas terapéuticas para esta enfermedad, ¿no? Y que contemos en el futuro con más fármacos dirigidos más específicamente contra la inflamación. Bueno, pues yo creo que ya no te puedo hacer más preguntas, no tengo más tiempo. Ha estado genial. Me acabas de hacer un resumen estupendo, increíble de las guías de práctica clínica. Y nada, Fernando, darte las gracias por estar aquí y también recomendar a todo el mundo que se lean el documento de consenso español. ¿Es del grupo de trabajo de miocarditis del que formas parte? Sí, eso es. Muchas gracias, Felipe. Ha sido un placer hacer este podcast. Y sí, os animo. Además, lo publicamos el año pasado, nos adelantamos a las guías, así que nada, os recomiendo que también le echéis un vistazo, que seguro que también va a ser enriquecedor. Muchas gracias. Y
Y con esto nos despedimos. Os dejamos en el artículo el link para que podáis ver la sesión de guías de nuestro Congreso Nacional en Canal SEC, y también os dejamos el link a ese video resumen realizado en La SEC Te Lleva. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.